El mapa del cuerpo humano. La anatomía humana estudia el cuerpo humano tanto en posición estática como en movimiento. Y para que ese estudio sea el adecuado necesitamos dos cosas fundamentalmente. Una, dejar claro cómo llamamos a cada uno de los elementos anatómicos que nosotros vamos a describir, para lo cual hace falta saber cómo se acepta universalmente cada lugar del cuerpo, el nombre que recibe, y a qué llamamos arriba, abajo, fuera, dentro, es decir, de alguna manera orientar ese elemento dentro del organismo humano. Luego, la primera necesidad que tenemos para describir el mapa del cuerpo humano es dejar claro cómo llamamos a cada elemento y cómo lo situamos. Y en segundo lugar, es fundamental también describir como si fuera un mapa todas las partes de nuestro organismo, todas las partes de ese hueso, de ese músculo, de esa vértebra, de la parte anatómica que nosotros estamos diciendo, su relieve, sus surcos, sus salientes, sus tejidos, los que nos encontramos cuando movemos de una zona a otra. Por eso, en la primera lección de anatomía vamos a intentar orientar un poco el organismo del ser humano para que cuando empecemos a describirlo sepamos situarlo, dónde se hay que situar ese elemento y cómo es ese elemento. Si nosotros queremos situar cada una de nuestras partes en relación a las otras, tenemos en principio por convenio que partir de una determinada posición. Esa posición de la cual nosotros partimos, no solamente nosotros, sino todos los anatomistas, se llama posición anatómica. Y esa posición anatómica la tenéis dibujada perfectamente en la figura adjunta. No obstante, la vamos a ir describiendo poquito a poco. ¿Qué entendemos por posición anatómica del cuerpo humano? Pues la posición anatómica del cuerpo humano es un individuo que está, en primer lugar, de pie. En segundo lugar, la cabeza tiene que estar recta, con mirada y dedos de los pies hacia adelante. En cuanto a las extremidades superiores, los brazos deben de estar pegados al cuerpo y las palmas deben de estar hacia adelante, dejando el pulgar situado lateralmente. Luego veis que esta posición de las manos es fundamental. Los brazos tienen que estar extendidos con las palmas hacia adelante, de tal manera que el meñique quedará más en el interior y el pulgar quedará hacia el exterior. Las extremidades inferiores, las piernas tienen que estar juntas y extendidas, no pueden estar flexionadas. Los pies tienen que estar paralelos uno al lado de otro con los talones juntos. Luego, si nosotros somos críticos, este individuo que se ha hecho esta foto en la posición anatómica no tiene los talones juntos, luego no sería una posición anatómica tal cual. La de la chica es más específica. Lo veamos paso a paso. Posición estándar anatómica. Ojos abiertos, mirada al frente, cabeza erecta, cuerpo erguido y de pie. Brazos extendidos pegado a ambos lados de los costados. La palma de la mano hacia adelante con los dedos extendidos, el pulgar hacia afuera, el meñique hacia adentro. Y los pies hacia adelante con los talones juntos y ligeramente separados, pero con los dedos hacia el frente. Esta es la posición que nosotros vamos a denominar posición anatómica y de la cual partiremos para poder analizar todos los tipos de movimientos y localizaciones. Posición anatómica que puede verse desde el punto de vista anterior, que esta sería la posición anatómica anterior, posición anatómica posterior, donde vemos el dorso de las manos, y la posición anatómica lateral, que es esta que tenemos aquí. Luego la posición anatómica, a su vez, puede ser anterior, posterior o lateral. En ocasiones, el cuerpo humano también se puede estudiar en otras posiciones diferentes a las posiciones que hemos dicho de bipedestación, en la posición de estar de pie. Y se tratan de movimientos que se llaman movimientos de la clase suelo. Así, las posiciones más habituales que adoptamos se conocen con los siguientes nombres. Ya he dicho, la posición de pie, como es la que hemos hecho y hemos descrito como posición anatómica, bipedestación. La posición de sentados se llama sedestación.
La posición de tumbados boca arriba se llama decúbito supino. La posición de tumbados boca abajo se llama decúbito prono. Y cuando nos tumbamos de lado se llama decúbito lateral. Luego ahí tenéis las 5 posiciones fundamentales que puede adoptar el organismo humano: bipedestación, sedestación, decúbito supino, decúbito prono y decúbito lateral. Y hay una pregunta que nos hacemos muchas veces cuando empecemos a describir el hombro izquierdo, la pierna derecha, el pulgar derecho, el pulgar izquierdo. Vamos a ver, ¿el nuestro, el del observador o el del paciente? Mirad, siempre que hablemos de derecha o izquierda, siempre va a ser la del paciente, nunca la del observador. De tal manera que la derecha es lo que yo estoy marcando ahora mismo como el lado derecho, que es el derecho del paciente, que es este que tenemos aquí, y no mi derecha, que es esta que tengo aquí, que es con la mano que estoy moviendo el ratón. Y la izquierda es justamente la contraria. Yo tengo al paciente, a la persona, en posición especular, como si estuviese delante de un espejo. Luego, si yo digo que el hígado está en la parte derecha del organismo, el hígado está aquí, que es la parte derecha de la persona, ¿de acuerdo? Si digo que el apéndice está en el lado derecho, pues estaré marcando aquí, que es donde se encuentra el apéndice. Luego, esto es muy importante tenerlo claro desde el primer día. Siempre el derecha e izquierda es el del paciente y no el del observador. También es importante saber que existen determinados nombres de partes específicas del cuerpo que no corresponden estrictamente con órganos y que de alguna manera nos tenemos que familiarizar con ellas. Yo he puesto aquí un montón y después he puesto algún ejemplo y seguramente que habrá algunas que se me han olvidado, pero que sí es importante que os vayáis orientando. Por ejemplo, cuando yo hablo de la zona craneal, estoy hablando de la bóveda del cráneo, la zona facial es la cara, la región cefálica es la región craneal y la facial, la cabeza, la región cervical es el cuello, la zona axilar es la axila, la región braquial sería el brazo, la región nasal es la nariz, la región bucal o región oral se refiere a la boca, la región frontal es la frente, la región óptica es la del oído, la región escapular es la del hombro, la región mamaria me estoy refiriendo a la mama, la región torácica al pecho, la región lumbar a la espalda, la región ventral al abdomen, la región umbilical al ombligo, la coxal a lo que sería la cadera, la pélvica a la región genital, la inguinal a la ingle, la región carpiana a la mano, la región palmar a lo que sería la palma de la mano, la región dorsal al dorso, la parte posterior, digo posterior porque estamos ya hablando de posición anatómica, la digital a los dedos, la falángica a la falange, la región glútea al culo, la región femoral, estamos hablando del muslo, la región patelar a la rodilla, la región poplita al hueco que hay detrás de la rodilla, al tarso o la región tarsal al pie, al empeine a la parte superior del pie y a la región púbica, pues a la región fundamentalmente donde están los órganos sexuales. Aquí tenéis imágenes donde volvemos a ver pues regiones que ya he nombrado, como tenemos la región cefálica con la región craneal y la cara, la región cervical, la región axilar, la región braquial, la región abdominal, la región torácica, la región mamaria, o en la parte inferior del torso, como tendríamos la palma de la mano, la región femoral, la región patelar, la región del tobillo, la región tarsal, la región del peine o la región púbica. Simplemente son regiones que tenemos por lo menos que familiarizarnos con el hombre. Y también existen una serie de ejes y de planos que nos sirven para describir en qué dirección se produce cada movimiento y también siempre debemos situarnos en una determinada perspectiva como espectadores y poder referirnos al mismo, lo mismo cuando decimos de una persona que se mueva hacia un lado, hacia adelante, hacia arriba o hacia abajo. Y de esta necesidad pues surgen los conceptos de los ejes y de los planos. Sirven para describir en qué dirección se produce cada movimiento o sirven también para describir, para situarnos en una parte del organismo.
Los planos, como podéis ver en el esquema, son fundamentalmente los planos de las 3 dimensiones, que son el frontal, que sería el 1, el sagital, que sería el 2, y el transversal, que sería el 3. Vamos a describir cada uno de esos planos. El plano número 1 sería el plano frontal, o también se llama plano coronal. Es un plano vertical que divide el cuerpo en dos partes, en la parte anterior y en la parte posterior. Luego tenemos aquí el plano, cómo ha dividido el organismo, y tendríamos, esto es muy interesante en anatomía, porque por ejemplo podemos hablar que la rodilla está en la parte anterior del organismo y en cambio el hueco popliteo es en la parte posterior. Sería saber dónde está la parte anterior y la parte posterior separado por el plano frontal. Segundo plano hemos dicho que es el plano sagital, o plano que se llama también plano medio o plano longitudinal, porque divide longitudinalmente a la persona en dos partes, la parte derecha y la parte izquierda. Así podemos decir nosotros, por ejemplo, que el hígado se encuentra en la parte derecha del organismo. En cambio, el bazo está en la parte izquierda y atendiendo si está más próximo a la línea media o está más alejado, pues hablamos de medial o lateral. Pues por ejemplo, en este caso el dedo pulgar es lateral y, ¿qué digo yo? El esternón es un hueso que es medial porque está más cerca del plano. Y en tercer punto tenemos el plano transversal, que es un plano que es como un plano de corte que divide al organismo, también se llama plano horizontal o plano axial, y que divide al organismo, a la anatomía humana, en la parte superior y en la parte inferior del organismo. Aquí tendríamos el plano transversal o plano axial, y aquí tenemos la parte superior, también le llaman parte craneal, y la parte inferior o parte podálica. Serían los planos fundamentales principales, aunque vamos a ver que después hay más. Los ejes, también llamados ejes de movimiento, sirven para que, como ya todos vosotros sabéis, nuestro organismo se puede mover y se puede mover gracias a una estructura que se llaman articulaciones. Y eso hace que diferentes partes de nuestro organismo estén unidas a otras y que puedan hacer determinados movimientos que se hacen sabiendo pues los ejes de movimiento. Y esos ejes de movimiento se determinan como si nosotros atravesáramos esa articulación por una aguja. Veis que tengo aquí la articulación del hombro y la tengo atravesada por 3 agujas y moviéramos esos huesos como si fuera una marioneta. Los tres ejes principales del movimiento son también los 3 ejes de las 3 dimensiones, que son el sagital, que describe el movimiento de adelante a atrás, el longitudinal, que describe el movimiento de arriba a abajo, y el transverso, que nos hace el movimiento de un lado a otro. Lo vemos en este esquema que vamos a ver ya, los ejes junto con los planos. En el caso primero tenemos el plano frontal, ¿vale? Plano frontal, y el eje sagital, que es el que está asociado a este plano frontal, que nos deja determinado el movimiento de adelante a atrás y que además nos determina claramente lo que es la parte anterior, que se le llama también ventral, y la parte posterior, que estaría por la parte de atrás, que se llama dorsal o retro. Ese sería el primer plano, que sería el plano frontal con el eje sagital. El segundo plano, que es el plano sagital, que se asocia al eje transversal, que es lo que nos da la idea de derecha e izquierda, ¿vale? Es la que nos da, según ya hemos comentado antes, la parte medial, que sería la más próxima al plano sagital, y la parte lateral, que sería la más lejana. Y en tercer lugar, tenemos el plano transversal, que está unido al eje longitudinal del individuo, que nos divide a la anatomía en dos partes, la parte superior, que como he dicho también se llama craneal, y la parte inferior, que se llama también podal o caudal. Aparte de estos 3 términos direccionales, que son los fundamentales, tenemos también términos de volumen. Hay cosas que están en superficie y cosas que están más en profundidad. Bueno, pues si nosotros nos vamos ahora a atender
al abdomen, pues nos vamos a encontrar estructuras muy superficiales, como sería, por ejemplo, una hernia o lo que sería el intestino delgado, y vísceras mucho más profundas, como podrían ser, por ejemplo, el páncreas, que es una víscera retroperitoneal, que está muy atrás. Y también hay otra cosa que se utiliza mucho en anatomía, que es la longitud, sobre todo en las extremidades, en el brazo y en la pierna. La parte proximal sería la más próxima a la articulación, por ejemplo, el hombro sería una articulación proximal, y en la parte distal pues nos encontraríamos las articulaciones más distales, como serían las articulaciones de los dedos de las manos. Vuelvo a poneros otro ejemplo de configuraciones para que tengamos bien claro cada uno de los planos, plano sagitales, plano frontal, plano transversal, sus ejes, eje transversal, eje longitudinal y eje anteroposterior, y aquí lo tenéis en otra imagen exactamente igual. Aquí tenemos el plano sagital, aquí tenemos el plano axial, aquí tenemos el plano frontal, y aquí tenemos cada una de las orientaciones que nos dan: medial o lateral, superior o inferior, dorsal o ventral, palmar, dorsal, en cada una de esas partes. Con estos ejes y planos podemos, de una manera ya muy concreta y muy concisa, pues ir identificando movimientos, estructuras y localizaciones. Terminamos con algunos truquillos, como ya hemos dicho, del proximal, distal, craneal, caudal, que hemos dicho ya, lo que es medial y lateral, que también lo hemos puesto, y aquí lo tengo también puesto en otra imagen, donde entenderemos que el dedo meñique es medial y el dedo pulgar es lateral. Pero me queda hablar de una cosa que os va a ser muy útil todos aquellos que os dediquéis a la opción de salud y tengáis que interpretar resonancias o que tengáis que interpretar tomografías axiales computarizadas, los TAC, que son unos cortes que se van a producir y que vamos a producir en el organismo con determinadas máquinas, y también en las secciones de histología, que son las secciones transversales, las secciones longitudinales, y tenemos que tenerla, o tenéis que tenerla muy clara. Aquí hemos cogido el caso de un pepino, ¿vale? Podríamos haber cogido también un chorizo o una longaniza. Si nosotros partimos rodajas, ¿vale? Lo que estamos haciendo es ver una sección transversal de ese músculo, de ese hueso, de lo que sea, y veremos que es una cosa redondita con las pipas en su interior. Es una imagen muy distinta, muy diferente a la sección longitudinal, si partimos el pepino de arriba abajo en 4 trozos. Vamos a ver que son trozos con curvos con la parte central, que es muy similar. Bueno, pues esto nos va a dar origen a otros tipos de cortes diferentes, que son los cortes por secciones. Ofrecen imágenes del cuerpo como si estuviesen cortados o seccionados a lo largo de planos concretos. Son, como ya he dicho, muy importantes y destacables en radiología, sobre todo para interpretación de los TAC y de las resonancias y de las ecografías. Tenemos secciones que son secciones longitudinales, ¿vale? Que si yo partiera una pierna de arriba abajo por la mitad y mirara la parte interna, discurren a lo largo en paralelo del eje longitudinal del cuerpo. A diferencia de las secciones transversales o en rodajas del cuerpo o de sus regiones, que se cortan en forma perpendicular respecto al eje longitudinal, y las vemos y son casi siempre redondas. Si disponéis en casa de algún TAC cerebral o abdominal, vais a ver claramente cómo aparecen estas rodajas y cómo se pueden interpretar cada una de ellas. Bueno, pues estas son secciones longitudinales, secciones transversales, que son las más normales. Después hay unas oblicuas que son menos importantes desde el punto de vista anatómico. Eso es para anatomía, o esto es, por ejemplo, para histología. Cojo un músculo y es muy distinto que yo tenga un corte transversal, que veré las células musculares de esta manera, a un corte longitudinal, que son células muy alargadas con los núcleos en su periferia. Bueno, pues nos van a dar diferentes opciones de visión. Para finalizar este tema, deciros que también existen una serie de cavidades orgánicas, que son espacios que están en el interior del organismo y que están limitados por determinadas membranas, y lo que contienen son determinados órganos muy concretos. Estas cavidades orgánicas nos sirven para proteger,
para separar, para sostener cada uno de los órganos y, como he dicho, pueden estar separadas entre sí por estructuras musculares, óseas o ligamentosas. Aquí en esta imagen pues tenemos la cavidad craneal y la cavidad medular a nivel de lo que sería el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal, y después por la parte anterior tenemos la cavidad torácica, que es la que estamos viendo aquí, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Bueno, pues estas cavidades poseen una serie de membranas de tejido conjuntivo que la van a envolver, que envuelven a los órganos y que los aíslan. ¿Qué membrana me estoy refiriendo a nivel pulmonar? Pues las pleuras. ¿Qué membrana me estoy refiriendo a nivel abdominal? Pues el peritoneo. ¿Qué membranas me estoy refiriendo a nivel craneal? Pues las meninges. Por tanto, ¿cuáles son las cavidades orgánicas que nosotros tenemos que conocer? Bueno, pues aquí las tenéis todas enumeradas y dibujadas. Tenemos la cavidad craneal, que contiene el encéfalo y que la tenemos que proteger del sistema, de la parte ósea del cráneo mediante las meninges. En segundo lugar, tenemos la cavidad vertebral, que es esta cavidad medular, que es esta que tengo aquí señalando, en la anteroposterior, que contiene la médula espinal y que está protegida de la columna. Después tenemos la cavidad torácica, que son estas dos de color violeta, y que dejan en el centro una cavidad muy importante que es el mediastino, que es la zona central que está entre los pulmones. Bueno, pues la cavidad pulmonar, la cavidad torácica, está protegida fundamentalmente por las pleuras. El mediastino, el corazón, lo vamos a tener protegido por el pericardio. Después tenemos la cavidad abdominal, que contiene todas las vísceras abdominales, todo el aparato digestivo, y está protegida por la musculatura abdominal y por el peritoneo. Y por último tenemos la última cavidad, que es la cavidad pélvica, que contiene el aparato genitourinario y que está protegido por una estructura ósea que son los huesos de la pelvis.